Cuánta profesionalidad, madre mía, es que uno es increíble. Hola. Uy. Bien. Es una maravilla, tío. Estamos mayores para estar tan esparringados aquí, ¿eh? Deberíamos estar ahí. Yo sé, me ha confesado gente del público, que no voy a señalar, con la mirada al menos, ¿no? Que un cafecito ahora entraría bien, ¿no? Es hora de café, ¿no? Es hora de café para reanimarnos un poco. Si lo llego a saber, traigo una cafetera y cobro a 2 euros el café o algo, ¿no? Y así hacemos un sobresueldo. Vendemos más que con el libro, ¿no? Hostia, qué bueno, un pack, ¿no? Un pack café. Libro y cafelito. Café, turra y libro. Turra está asegurada. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque, no sé, presentamos, miramos... Sí, si tienes alguna escaleta, improvisamos. Improvisamos un poquito. Genial. Bueno, la bienvenida, ¿no? A que esta gente buena, hermosa. Gracias por venir, amigos, a esta presentación de este librito, esta pequeña lectura veraniega. Ahora es un buen momento en el verano para disfrutar de lecturas ligeras, lecturas sencillas, lecturas que para nada te aplastan el esternón. Este es mi segundo proyecto de investigación, es Memento Sega, y por su nombre habréis adivinado de qué va la película. Es una historia sobre Sega, ¿no? Y claro, para hacer una presentación de este calibre, ¿no? En Barcelona, yo tenía que contar con el más insigne seguero de esta ciudad. Y claro, evidentemente, pues no podía contar con otro que no fuera con el buen amigo Alfon, que... Alfon, en Río, Antic, o sea, macho, tú tienes un problema de personalidad. Sí. Muchísimas gracias por invitarme, y me lo he podido devorar en pocos días. Pues esto Funs creo que no lo sabe, me lo he leído en 2 días. O sea, quien se queje de que es muy gordo, que es muy tocho, que son muchas páginas. Ferran también se pone un poco ahí. O sea, que es un libro que engancha mucho, ahora hablaremos, y bueno, para mí ha sido música para mis oídos. Son, para ya el que lo pregunte, es un dato ya conocido, ya se ha dicho públicamente, son 738, correcto, ¿verdad? Son 738 páginas en total, que es verdad que ha habido gente decepcionada, Ferran, hay que decirlo, ha habido una decepción mayúscula a lo largo de la libroesfera. Decepción mayúscula, ¿no? Porque claro, yo venía de hacer un Playhistoria con esas 1008 páginas, también una lectura ligera, sencilla, ¿no? Para el verano de hace unos cuantos años. Y para esta ocasión han sido unas cuantas menos, pero a ver, que haya menos no significa que haya menos datos. Casi que os diría, de verdad, y esto os lo digo de corazón, creo que hay más datos en estas 738 páginas que en las 1008 de Playhistoria, porque al fin y al cabo, ¿no? Playhistoria era un libro que trataba 50 temas, eran 50 videojuegos entre comillas independientes, con lo cual cada tema había que presentarlo, había que introducirlo, había que desarrollarlo. No, eran como 50 capitulitos, de alguna manera. En cambio, este va, como diríamos en catalán, va per feina, ¿no? Es en plan de esto es Sega empieza aquí y vamos a ver toda la evolución desde el principio hacia el final. O sea que, vamos, ¿datos? Por datos no será, Funs, es una recopilación exhaustiva. Yo, la verdad, como escritor más o menos novel que soy, es alucinante la cantidad de trabajo que hay aquí detrás. Yo no me lo quiero ni imaginar, si habéis escrito algún libro o gente que se dedique a la publicación y tal. Es un montón de datos y yo me hace gracia solamente Funs en pies de páginas, notas a pie de página. Yo no sé cuántas habrá, Ferran, para maquetarlo, una maravilla, tanto pie de página. Pero bromas aparte, lo cierto es que es, pues yo creo que es el libro definitivo de Sega, de la historia de Sega hasta el momento. Hay más de 1000. Sé que tiene que haber muchos y los tendrás todos en tu biblioteca ahí, pero de verdad, Funs, que enhorabuena. Es denso, pero se lee muy rápido, como os he dicho, un par de días, o sea que no hay ningún problema. Bueno, a ver, no asustes tampoco al personal, se puede leer en más tiempo, ¿eh? No es necesario, en ningún momento hay una condición en la que no lo hagas en 2 días o estás fuera. No, o sea, puedes tomártelo con calma y en pequeñas dosis. Son, también para quien lo pregunte, ¿no? Para quien lo interese, son 30 capítulos exactos y la distribución de capítulos es una sugerencia de Ferran. Ferran, sí, fue sugerencia tuya, que no te pongas con... Ferran, ya lo he dicho muchas veces, es un editor de primera categoría, es una persona que tiene siempre ideas muy claras y que va muy bien a los escritores que trabajamos para él. Nos va muy bien porque nos marca un poco el camino de cómo dividir la faena y cómo orientarla. Son 30 capítulos, evidentemente es la historia de Sega. La historia de Sega empieza, no os engaño, empieza en el 1930. O sea, ya antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, ya está Alfons con sus turras, sí. En 1930 y ya llegamos hasta el 2022. Creo que el último dato que comento es el de la fusión con Rovio, ¿no? La fusión con Rovio, la compra de Rovio.
Entonces son 30 capítulos que van orientando un poquito años, más que coger por años, que hubiera sido quizá una alternativa. Lo que hago, insisto, por sugerencia de Ferran, es cada capítulo centrarse en un hito, ¿no? En un hito concreto de la carrera de Sega. Suelen ser juegos, concretamente videojuegos, ¿no? Pues yo qué sé, un Moonwalker, un Streets of Rage, un Sonic, Shenmue, por supuesto. Pero hay algunos que no. Hay algunos que pues hemos tomado algún aparato, alguna recreativa, alguna placa, ¿no? Entonces, cada capítulo está dedicado a uno de estos hitos. Luego, si quieres, podemos comentar alguno, ¿no? Porque hay algunas cosas interesantes. Ahí, ya os lo digo, de estos 30, la mitad son previsibles. No nos vamos a engañar, lo que acabamos de decir. Hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas, pero poca duda cabe que la mitad son previsibles. Lo has dicho, un Shenmue, joder. Lo que voy a decir es que eran inevitables algunos, ¿no, Funs? Yo os quiero decir, no os llevéis a equívocos, porque a mí me pasó que si veis los capítulos del libro, la distribución, la planificación en sí, realmente pensáis a lo mejor que son los juegos, ¿no? Como el subtítulo indica, y realmente creo que está muy bien engarzado cómo a través de los juegos cuenta la historia. Si, por ejemplo, Phantasy Star, o Shenmue, o Sonic, o Streets of Rage, el que sea, pero no os penséis que ese capítulo va a ir solo del juego. Creo que han hilvanado muy bien contar la historia, hablar de Sega también en diferentes regiones, Sega Japón, diferentes momentos cumbres y claves de la compañía, personalidades, evidentemente, muchos creativos, muchos directivos de Sega. O sea, yo realmente cuando vi el índice, el mega índice con todos los capítulos y ves los juegos, te imaginas más este juego, el otro juego, y cronológicamente van a definir la compañía. Y es así, pero también es muy rico, y creo que lo habéis hecho muy bien, a la vez que lo habéis combinado con la historia. Y creo que eso está muy bien. Sí, el protagonista de cada capítulo, hay uno, al final es la excusa, ¿no? Es un poco la excusa, por ejemplo, pues si vas a hablar de Hang-On, como es uno de los capítulos, pues el Hang-On es la excusa para hablar de las Taycan. Hablar de Yu Suzuki, hablar de AM2, ¿no? Si hablas, por ejemplo, de Virtua Fighter, pues evidentemente también es una excusa para hablar de las Model, para hablar de la Revolución 3B, para hablar otra vez de AM2. AM2 siempre está ahí, como no. Son excusas y al final, a pesar de que sí, son 30 hitos, la verdad es que he intentado no dejarme nada importante, pero claro, seguro que habrá alguno que diga, hombre, te has dejado, yo qué sé. Puede ser, pero claro, también imaginad que condensar la historia de una empresa con 60, ellos dicen 60, en realidad son más, con más de 60 años de historia no es una tarea sencilla, para nada. No, y además, Funs, me ha gustado mucho, no me lo esperaba, que no todos son juegos, sino que vamos a encontrar, pues por ejemplo, los Purikura, como eran los primeros de Sega, Photoclub, vamos a encontrar los salones arcade de Sega. No solamente son los videojuegos, sino hay capítulos dedicados, yo que sé, a los UFO Catcher. Hay muchas cosas de Sega que son muy importantes, económicamente fueron hitos también, fueron innovaciones de la compañía y que no son necesariamente un videojuego. Y esto está reflejado en el libro. Esto a mí me ha gustado en muchas cosas, la verdad es que no las sabía. Yo tengo un juego mental que algún día quiero jugar con vosotros para confirmar mis teorías. Como os he dicho, son 30 capítulos. Yo creo que de estos 30, 15, como hemos dicho, son más que previsibles. O sea, es que es de cajón, un Shenmue, un Sonic, etcétera, etcétera. De los otros 15, 10, puede que más o menos adivinaréis alguno, porque también son grandecitos, pero hay unos 5 capítulos que dudo mucho, ahora porque quizá alguno ya lo habéis leído, ¿no? Pero si os llego a plantear el libro antes de su aparición... Musiquín, por ejemplo. Por ejemplo, Musiquín, el Purikura, como has dicho, ¿no? El UFO Catcher, cosas que ni siquiera yo, que, bueno... creo que me consideraba en su día un poco conocedor del tema, ¿no? Pues a base de investigar, ¿no? Para este libro he descubierto cosas, muchas de ellas que no habían salido de Japón, que habían sido hitos monumentales para Sega, pero que por el Lost in Translation, que sabemos que Japón funciona como funciona, pues se habían quedado allí y que no conocíamos. El ejemplo más claro es el del UFO Catcher. El UFO Catcher es la máquina del gancho, ¿no? La máquina de la garra, la eterna máquina de la garra. Claro, yo os diré, la máquina de garra no la inventó Sega. O sea, Sega es anterior y claro. Muy anterior. Estamos hablando, creo que ya en el 1910-20 ya había máquinas de garra, ¿no? Pero cuando vosotros imagináis, yo os digo, imaginad una máquina de garra, la máquina del gancho, os aseguro que la máquina que estáis imaginando es la máquina que visualizó Sega en los años 80. Sega cogió el concepto tan manido de la máquina de garra y le dio la forma, le dio el modelo comercial, le dio la estructura que tenemos
vista hoy en día. Algo tan chorra, diréis, como que la máquina de garra de peluches, cuando pensamos en una máquina de garra casi siempre imaginamos una máquina que da peluches, esto lo hace Sega. Es Sega quien en el año 80 y pico dice, vamos a poner peluches en estas máquinas. ¿Por qué? Pues por una serie de cosas legales que están explicadas en el libro. Así que... Lo tenéis que leer. Lo demás, yo no sabía que Sega inventó el UFO Catcher. Sabéis que he ido muchas veces a Japón, allí está lleno de tema puricura, en los arcades, UFO Catchers, pero claro, yo pensaba que no había sido Sega, y es muy interesante como el tema máquina de garra, que realmente lo explican como muchas otras cosas. En este libro, el tema de la garra se sustituyó por un tema técnico. Lo convirtieron en un UFO, en ocasiones de necesidad hacen virtud. Y en este libro también vamos a poder, Funs, era evidente, ¿no?, todas las innovaciones de Sega durante toda su andadura, ¿no? Es algo que vamos a poder ver, y en ocasiones esas innovaciones arriesgadas, pues en ocasiones fueron bien y en otras ocasiones no fueron tan bien. Sí, Sega lo que tiene es una empresa que siempre está innovando, desde el primer día está probando cosas nuevas, y es una empresa que marca un poco, cuando aparece una nueva tecnología, una nueva idea, se lanzan con los ojos cerrados a probar suerte con esa nueva tecnología. Y eso está bien, pero claro, está bien, pero también está mal. Me explico. Todos tenemos en mente, ¿no?, los clásicos ejemplos de Sega liándola en los 80 y los 90. Conocemos esos Mega CD, esos 32X, etcétera, que por cierto, en Memento Sega, ya aviso, hay una férrea defensa hacia el 32X. O sea, yo defiendo el 32X. Ojo, fue un fracaso, evidentemente, fue un fracaso estrepitoso, no tuvo sentido, pero de verdad que os defiendo, y esto, si queréis, en otro momento podemos incluso hacer un debate aquí, cuando queráis, me pilláis, yo os voy a defender que el 32X tenía su sentido. Tenía sentido, equivocado, pero lo tenía, ¿vale? Entonces, ser una empresa, en el epílogo comento una cita de uno de... Siempre menciono el mismo, porque es que define a la perfección lo que es esta Sega de los 90, 80-90, que es Scott Bayless, que dice en cierto momento que en Sega América, en Sega Japón y también en parte en Europa, sus ingenieros tenían el visto bueno de Nakayama, que era un poco como era el presidente de la corporación, el director, y era quien marcaba el camino de la empresa. Nakayama era un firme valedor de que la tecnología hay que anticiparse a lo que quiere el mercado, hay que probar suerte con las nuevas tecnologías y hay que ir siempre 4 o 5 pasos por delante de la competencia. Y eso significaba que el mensaje a sus ingenieros era, cuando veáis algo nuevo, probadlo, vamos a por ello. Hasta el punto de que a veces se hacían aparatos y juegos y proyectos que no tenían ningún tipo de proyecto de viabilidad comercial, no se había comprobado si el mercado estaba preparado o no. Ellos consideraban, si es una buena idea, vale la pena tirar hacia adelante. Eso está bien, por una parte, pero también está mal. Porque a la misma manera, cuando veían que algo no funcionaba, en vez de decir, bueno, lo mantenemos, intentamos mantener esa base de seguidores fieles, ¿no? Pues no, corremos página y nos vamos a otra movida. Entonces, sí, Sega fue durante mucho tiempo la número 1 en cuanto a innovaciones tecnológicas en el mercado del videojuego, incluso diré de los juguetes y de los arcade, pero con el precio que les costó caro al final, muy caro, con el precio de que, bueno, pues cuando algo no funciona... se desatan todos los infiernos, literalmente. Eso me gusta mucho, Funs, en el epílogo, y tampoco es un spoiler, ¿no? Pero en el epílogo realmente, o durante todo el libro, él se mantiene muy neutral, porque esto es difícil en ocasiones, y por mucho que ya tenemos una edad y no somos fanboys de Sega sin ningún... Tenemos más o menos nuestra cierta ya, pues, adultez, ¿no? Pero durante todo el libro se mantiene muy neutral, lo veo muy... O sea, narra la historia realmente sin dejarse llevar, porque evidentemente tendrá sus preferencias de sistemas, de juegos, y durante todo el libro se mantiene muy neutral. Y es cierto que en el epílogo ahí Funs se destapa un poco y saca el corazoncito de ceguero, que tenemos algunos, ¿no? Y es normal. Pero también me gusta mucho del epílogo eso que dices, que en ocasiones muchos de nosotros con Sega yo creo que hemos hecho un what if. Ostras, si no hubiera tomado esta decisión, si el 32X, si la Mega Drive no se hubiera abandonado tan pronto, si la Dreamcast hubiera tenido DVD, un montón de what ifs, de posibilidades que ponemos sobre la mesa, y realmente, Funs, me gusta mucho la reflexión que haces, que realmente entonces no sería la Sega que conocemos. Si Sega, como decía, hubiera tomado en ocasiones decisiones más basadas en el tema de facturación, de empresarial, decisiones más pensadas, no sería esa Sega tan maravillosa, para bien o para mal, que conocemos.
Es difícil mantener la imparcialidad cuando estás hablando de Yuji Naka, ya lo digo ahora, porque cada vez que mencionaba Yuji Naka a mí me daban ganas de decir pero creo que lo he conseguido. Sale bastante, ¿eh? Sí, bueno, claro, por razones evidentes, ¿no? Creo que lo he conseguido, pero sí, como dices tú, ¿no? Cuando acabé el libro y después de haber investigado muchísimo, son 3 años de investigación sin parar, o sea, buscando por todas partes en archivos de revistas, archivos de periódicos, buscando en producciones, publicaciones japonesas, publicaciones de todo el mundo. Te has puesto en contacto incluso con protagonistas. Obviamente, después de 3 años muy locos, ¿no? Caray, llega el momento de hacer la reflexión y yo llegué a la conclusión, como bien dices, ¿no? De que una Sega esa Sega que no lanza el 32X, esa Sega que apuesta más por el Mega CD, esa Sega que Saturn... El catálogo de Europa, de Saturn y de Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Que prueba suerte y dice, voy a probar con un Sakura Taisen en Europa, por ejemplo. Una Dreamcast, voy a esperarme un año para que Dreamcast pueda tener DVD y así pueda competir de tú a tú con PlayStation 2. Sí, probablemente Sega podría haber hecho esto y le habría ido mejor, pero es que esa Sega no sería nuestra Sega. Y de hecho, esto no lo reflexiono tanto, pero sí que, si me permitís aquí, ¿no? Sega, la Sega actual, ya no es la Sega de antaño, en el sentido de que ya no, quizá ya sigue teniendo esas oleadas de fans, ¿no? Esa gente que tenemos ese recuerdo, ese cariño por la compañía, pero ya evidentemente la Sega del 2024 no es la Sega de los 90, ¿no? Pero lo interesante es que la Sega actual, que es una Sega saneada, es una Sega con perspectivas de futuro enormes, una Sega multimillonaria, una Sega con beneficios cada año multimillonarios, una empresa, vamos, envidiable, una empresa de primer nivel. Es curioso como esta empresa que tan bien funciona no tiene el carisma de la empresa que era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Y lo interesante, lo gracioso, es que la Sega de hoy en día es precisamente la Sega que imaginaban en su día sus fundadores. Sus fundadores no imaginaban una Sega en plan de, bueno, ¿aquí qué está pasando? Esto es una locura. No, sus fundadores imaginaban una empresa saneada, una Sega. empresa que hace mucha pasta, que no está, a ver qué pasaron en América, a ver qué pasaron en Europa. Con lo cual es curioso, ¿no? Una Sega que funciona no tiene el carisma de la Sega que tiene el encanto ese, no lo tiene. No lo había pensado, Fuchs. Claro. Y una de las cosas, al hilo de lo que estás comentando, que yo tenía mis dudas en el libro, que pensaba, Fuchs, que iba a ser un poco amargo, para un poco cegueros, entre comillas y tal. Iba a ser una historia un poco triste, porque Sega pues ha tenido momentos aciagos, momentos bajos, ha tenido transiciones y decisiones, pues bueno, que han tenido que tomar. Y sin embargo el libro no me ha parecido triste. Y con lo que estás comentando, ¿no? Acaba también con un final, pues, la Sega actual. Un final un poco mirando hacia el futuro, un final positivo. Eso me ha gustado mucho. No es la Sega que, bueno, que recordamos de nuestra niñez y demás, pero bueno, es una Sega que continúa, que está ahí, porque es una empresa que perfectamente se podía haber hundido del todo. Y yo creo que eso me ha gustado. No esperéis un libro amargo, sobre todo si sois cegueros, a nivel de que todo van a ser dramas y que va a ser una visión un poco... Hay dramillas, hay dramas inevitablemente, pero de verdad que deja un buen sabor de boca y una visión positiva del futuro de Sega. Sí, no, el futuro de Sega es envidiable, de verdad, os digo, pero eso, el carisma es diferente, es uno distinto. Una cosa que sí me permite, si me gustaría comentar mucho de este libro, antes hace un momento comentabas, y no quiero perder el hilo, comentabas eso, ¿no? De que en el libro hay una visión de la Sega de todos los países, ¿vale? Y esto de verdad que es algo que yo he querido hacer mucho hincapié, ¿vale? Porque hay libros de Sega, por supuesto que los hay unos cuantos, muy buenos, por supuesto que está, pero creo que mientras que Nintendo, por poner el símil fácil, ¿no? El símil sencillo, mientras que Nintendo tiene una bibliografía casi súper completa, no excelente, pero muy notable, que te ofrece una visión global de Nintendo, ¿no? Que te habla, al mismo tiempo que te está hablando de lo que pasa en Japón, te habla de Estados Unidos, te habla luego de Europa, te habla de las diferentes regiones donde estaba esta gente comercializando sus productos. La realidad es que con Sega no pasa esto. Sega tiene libros, tiene unos cuantos libros, pero siempre son libros que se centran únicamente en un mercado. Y, por desgracia, esta forma de narrar la historia de Sega hasta el día de hoy ha provocado que precisamente todos, y yo el primero, hayamos tenido, literalmente hasta hoy, una idea de la historia de Sega muy sesgada, súper sesgada, en el sentido de que solo hemos leído libros que hablaban de una Sega América, todos los conocemos, solo hemos visto libros que hablan de una Sega Japón, solo hemos visto libros que hablan de una Sega Europa, no tantos como quisiera. Entonces, claro,
no puedes, es como, imagínate, no puedes hacer un libro de la historia de la Segunda Guerra Mundial centrándote solo en uno de los bandos. Sé que es un símil quizá un poco usado, pero como es un tema de historia a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que quiero decir es que aquí hemos intentado hablar de Sega Japón, hablar de Sega América, por supuesto. Tocas incluso Sega América, Sega Brasil, Tectoy, Europa, evidentemente. Un poquito Sega Australia también. O sea, hay un poco Sega, bueno, incluso las empresas que vendieron Sega en el Oriente Medio, hay en Corea. Hay auténticas locuras en este sentido, ¿no? Pero que yo creía que era indispensable. Si quieres hacerte una idea de lo que es Sega, no puedes quedarte solo en América, no puedes quedarte solo en el Japón, porque estás haciéndole un flaco favor. Y sobre todo tienes el peligro, que es, yo creo que los libros de Sega hasta la hora pecan de esto, es que al tener una visión sesgada provoca que los que lo leamos, y de nuevo me incluyo, nos hagamos una idea equivocada de lo que estaba pasando aquí. ¿Vale? Y por desgracia, en estos últimos 15, 20 años, y lo confieso, que hay gente que me lo ha dicho, y es verdad, yo he sido partícipe en esto, Sega ha tenido muchos bulos. Hay bulos de Sega, realmente, hay fake news. Hay muchas fake news de Sega que hay como 10, 15 fake news de Sega que yo he intentado con todas mis fuerzas tratar, a menos de intentar convenceros de que no son así, y de intentar explicar, si no la verdad, pues lo más cercano, ¿no? A lo que fue realmente una época, 80 y 90 sobre todo, y 2000 también, en que se dijeron auténticas barbaridades de Sega que no eran verdad. Sí, y hay muchas informaciones, como dices, sesgadas, que con el tiempo hemos conocido un poco la verdad, y claro, el libro, al estar actualizado al día de hoy, en ese sentido tiene mucho valor. No, yo creo que para vosotros, para ti como escritor y Ferran como editor, una de las dificultades mayores del libro ha sido organizarlo. Organizar el tema juegos, tema cronología, tema Sega de todo el mundo. Y yo creo que es una gran labor y ha sido complicado. Otra cosa que me ha gustado mucho, Funs, antes hablábamos de algunos capítulos o algunos hits así que no esperábamos en el libro, y es el tema de Sakura Wars, Sakura Taisen. Yo no esperaba que hubiese un capítulo dedicado a esta saga de videojuegos. El principio se centra en Sega Saturn, el primer título, como sabéis, esa producción de Sega y Red, y me ha gustado mucho porque yo pensaba que era el único loco que pensaba que en Sakura Wars, esto es un what if también, si se hubiera promocionado mejor, si se hubiera exportado quizás a Occidente, a Estados Unidos, a Europa, era un juego con bastante calidad, y aunque era un videojuego que evidentemente tiene muchas connotaciones niponas, está orientado mucho al público japonés, pero yo creo que era un juego que podía haber funcionado. Y Sega también, sobre todo con la Sega Saturn, no arriesgó a dar el paso a traer grandes títulos de Japón, a sacarlos de ese mercado, cosa que Sony sí que hizo. El gran ejemplo es Final Fantasy VII, que veréis que lo comenta en el libro. Y a mí me ha gustado mucho, aparte no solo habla de Sakura Wars el primero, sino que da un repaso un poco a toda la franquicia. Yo creo que es un juego infravalorado, y os digo más, muchos sabéis que me gusta mucho Final Fantasy VII, pero para mí casi me gusta más. Hoy en día que está localizado por los fans, lo podemos jugar en inglés. Sakura Wars, el primero, Sakura Taisen, casi es un juego que está por encima de Final Fantasy VII. Y yo estoy convencido, de verdad os lo digo, estoy convencido. Claro, esto es una suposición, ¿eh? Vale, no tengo datos. Cuando yo no tengo algún dato, lo digo. O sea, esto es una suposición real, ¿no? Esto es mi parecer. Estoy convencido que Sakura Taisen hubiera podido funcionar en el territorio americano y europeo, porque es un juego que, vale, es verdad, como dices tú, tiene muchos detalles de Japón, de la historia, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial en Japón, del periodo Taisho, ¿no era? Si no recuerdo mal. Sí, es como una especie de distopía con steampunk, es histórico y a la vez mezcla... Es muy particular. Pero es que haciendo de nuevo un ejercicio de lo que era la época, ¿no? En el año 90 y pico, realmente había el convencimiento de que los JRPG, ya no hablo de un juego tan japonés como Sakura Taisen, no, que los JRPG no podían funcionar fuera de Japón, y la prueba evidente está ahí. ¿Cuántos Final Fantasy aparecieron en España antes del 7? Yo recuerdo en la época, yo era un chaval, era un adolescente, y pensaba, Final Fantasy 7, ¿dónde están los 6 anteriores? Claro, en Estados Unidos aparecieron 3, ¿no? Aparecieron el 1, 2 y 3, valga la redundancia, con los nombres cambiados, por supuesto. Nadie, y están los números aquí, o sea, los números yo os digo, mira, Final Fantasy 6, que fue el 3 en Estados Unidos, vendió tanto, no sé si fueron en Estados Unidos 200.000 unidades, que no era un fracaso, pero estaba lejos de lo que valía un proyecto, traducir un proyecto así, portarlo, llevarlo allí.
las empresas norteamericanas consideraban que era un fiasco y por ello recomendaban a Europa, oye, no lancéis no lancéis un Chrono Trigger. Es que hoy, a día de hoy es verdad que el mundo se ha globalizado. Claro, pero claro, es verdad que las diferencias culturales, pues en ese caso supongo que, bueno, les hacían pensar que no podíamos disfrutar de esos juegos. Pero tú imagínate, claro, ahora es muy fácil en tu perspectiva, pero tú imagínate que hubo un ejecutivo que cobraba un dinero importante cada mes que dijo, oye Europa, Chrono Trigger no, es que este juego... No lo veo, no... Chrono Trigger, este jueguito, no va a funcionar. Me cachis la mar salada. Mientras tanto, ¿no? Viene Sony, porque esto sí que fue Sony porque no fue motu propio de Square, para nada. Fue Sony que dijo, no, voy a financiar de mi propio bolsillo, a riesgo cero para vosotros, voy a financiar el port, por supuesto, y la distribución mundial de Final Fantasy VII, cuando todo el mundo, estoy convencido, le decían, estáis locos, os habéis vuelto locos. Bueno, pues si Sega hubiera seguido este ejemplo, ¿no? Y hubiera dicho, vamos a hacer lo mismo con Sakura Taisen, si hay que hacer algún cambio en el juego se hace para adaptarlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Al final, aquí lo que pasó es muy sencillo. Fue, pues el racismo, y lo digo con estas palabras, el racismo y la xenofobia de la época, que se consideraba que los japoneses. Así os lo digo, los japoneses. Sony dijo, no, el jugador es mundial, el jugador es internacional, el jugador no entiende de esto gusta más o menos en cada país. No, el jugador juega. Y estos supieron verlo. Sega, por desgracia, no. Sega tendría que haber dicho, ¿por qué no puede funcionar este producto aquí? Y quizá hoy estaríamos hablando de una saga que tendría el reconocimiento que debería tener ahora, que tiene ya un poquito de mérito y reconocimiento, pero ni de cerca el que debería. Sakura Taisen es una saga excepcional. Y el primer juego en concreto es una maravilla, que os lo confieso, yo no he podido disfrutarlo hasta hace relativamente poco, cuando una serie de fans se dedicaron a traducirlo. Pero ojalá, lo pienso de verdad, ojalá pudiera haber disfrutado de un juego así. Y además en aquella época que tenía una deria por lo japonés, claro, imagínate, yo con 15 años, todo lo japonés lo devoraba. Me llegan a decir, te pongo un juego en una distopía de ciencia ficción ambientado en la... de citas, un juego que es mezcla de géneros y tal. Es un juego muy particular. También pasó en casos, por ejemplo, como Policenauts, que creo recordar Funs que estuvo a punto de llegar a Estados Unidos, estuvo a punto de ser localizado. Claro, es complicado. Yo creo que en este libro, inevitablemente, en Memento Sega, está también, es inevitable, está Sony. En las páginas del libro, pues evidentemente, Funs va a tener que hablar de esa guerra, en este caso con Sony. Evidentemente está Nintendo y PlayStation tiene un papel preponderante porque, bueno, se comparan muchas decisiones de marketing, de decisiones de directivos, de mercado, se hablan de juegos a nivel comparativo. Y creo que, como decía antes, es siempre de una manera neutral, una manera que da los datos, es muy dinámico a la hora de explicarlo, pero tampoco entra en guerrillas, en todo momento está muy, muy comedido. A mí me ha gustado mucho también esa comparación. Y esa guerra entre Sony, Nintendo, me ha gustado cómo lo llevas. Sí, porque todos recordamos las console wars, ¿no? La guerra entre Sega y Nintendo, por supuesto. Probablemente más de uno de los aquí presentes me sale decir incluso números, ¿no? Pues sí, Sega tuvo el 50 y pico %, ¿no? Nintendo ganó tantos millones, pero nos estamos olvidando de que hubo una guerra Sega-Sony y una guerra totalmente desigual, por supuesto. Quizá por eso no se recuerda tanto, ¿no? Porque fue casi un poco una paliza, por desgraciadamente, pero... Yo, como dices, digo números para poner en situación al lector, ¿no? Digo, pues mira, Sega y Sony estaban, es verdad, en el momento, año 94, noviembre de 94, cuando aparece PlayStation y un poquito más tarde, y aparece Saturn, la realidad, y nosotros mismos decíamos, ¿qué va a hacer Sony aquí? ¿Qué va a hacer Sony que no tiene absolutamente ningún pedigrí? Han hecho 4 jueguecitos para Mega CD. De hecho, Sega y Sony eran socios en los 90, a principios de los 90. ¿Qué va a hacer esta gente? Y Saturn viene con un Virtua Fighter, Era Nintendo y Sega. Decías, ¿quién es este tercer aquí? Pero entonces yo os pongo en la situación de que, y esto hay documentos, hace poco aparecieron unos documentos desclasificados. Bueno, se filtraron, ¿no? De mails entre Kalinske y compañía en los 90. Y la realidad es que Sega estaba perdón por la expresión, estaba muy cagada, muy giñada con el tema Sony. Y es normal, porque es verdad, nosotros que éramos los chavales de la época pensamos, ¿qué va a hacer Sony? Bueno, pues Sony, y lo pongo en las cifras en el libro, tenía 10 veces más presupuesto que Sega. Y ese 10 veces más presupuesto implica que mientras que Sega y Sony
perdían dinero con cada consola vendida. Y lo gracioso es que perdían más o menos lo mismo. No sé si eran 10.000 yenes de media, más o menos. O sea, tú cuando comprabas una Saturn, una Play el día de lanzamiento, las empresas perdían 10.000 yenes. Claro, estos 10.000 yenes, Sony, que tiene televisiones, cámaras, Walkmans, todo tipo de productos, puede compensarlo por otros frentes, ¿no? Pero, ¿qué hace Sega? Sega solo puede depender, una de dos, o de su departamento arcade, de su Mega Drive, que todavía sigue funcionando bien en Estados Unidos y Europa, o, si me apuras un poco, departamento de juguetes y demás. Pero no puede ni compararse en tamaño al Kraken, que es Sony. Y mientras nosotros le quitábamos hierro al asunto, nosotros estábamos en casa diciendo, ¿qué va a hacer? No tiene nada que hacer. ¿Qué van a hacer Sony, esto? ¿qué hace? Por favor. Pues, ¿qué hizo Sony? Talonario. Compró Psygnosis, como bien recordarás, pagó de su bolsillo, como hemos dicho, la campaña de Final Fantasy VII, compró un montón de estudios, se reservó la exclusividad de muchos desarrolladores famosos de la época y construyó, en cuestión de 2 años, un catálogo envidiable, un catálogo espectacular, que a pesar de que lo gracioso es que Sega también tenía un catálogo espectacular para Saturn, como había esta mentalidad de son juegos japoneses, aquí no llegó ni una cuarta parte. Y los grandes hitos no aparecieron. Ya no solo Sakura Taisen, juegos como Elevator Action Returns, ¿no? Juegos que dices, ¿pero cómo no puede aparecer esto aquí? ¿Qué sentido tiene? Pues no aparecieron. Entonces... Sí, ahora conociendo el catálogo japonés, por ejemplo en este caso de Sega Saturn en profundidad, nos llevamos las manos a la cabeza, en plan, ¿por qué este gran juego no salió aquí, no? Y es cierto que Sony tenía mucho más poder, mucho más músculo económico, evidentemente no tenía comparación, pero también tomó muy buenas decisiones. Se juntaron las dos cosas, como decía Funs. Buenas decisiones y también que tenía un colchón de seguridad. Y eso, claro, Sega internamente lo explica muy bien en el libro, estaba realmente pues temerosa de lo que podía hacer Sony cuando el público generalista como nosotros decíamos, esto no van a llegar a ningún lado. Pero lo realmente interesante es que cuando Sony emprende su campaña en el año 94-95, emprende su campaña para promocionar PlayStation en todo el mundo, lo hace imitando el ejemplo de Sega. De hecho, hasta el punto de que muchos de los ejecutivos que están en Sony en ese momento, en la recién fundada Sony Computer, la SCA, ¿no? Si no recuerdo mal, SCA, son ejecutivos mangados a Sega. Les pagaron con su propia medicina esa, ¿verdad, Funs? Esas campañas de marketing más agresivas que en Japón, también lo comenta en Memento Sega, no estaban bien vistas a nivel empresarial y tal, y que se usaron tanto con Mega Drive, ¿no? Como riéndose de Nintendo, dando este toque cool a la consola, pues también lo usó hasta cierto punto PlayStation contra Saturn, ¿no? En este caso, de hecho, incluso comentas, algunos directivos o responsables de marketing se los habían llevado. O en el caso, por ejemplo, de Tekken, que era pues también personal de Virtua Fighter, realmente Sony supo jugar sus cartas muy, muy bien. Y evidentemente toda esa etapa, ese versus PlayStation versus Saturn, está muy bien explicada en el libro. Es curioso porque a principios de los 90, gran parte de las decisiones de Sega, Mega CD, 32X, sin ir más lejos, son decisiones que se tomaron en ocasiones por miedo a crear un rival en el mercado. Y lo que no se dieron cuenta, tampoco yo imagino que era muy difícil darse cuenta, lo que no se dieron cuenta es que con todo lo que estaban haciendo ya estaban creando un gran rival que sería Sony. De verdad, o sea, Sony, ahora ya no, ahora Sony es evidente que tiene su propia forma de ser, su idiosincrasia, por supuesto, pero en serio, Sony del año 94-95 hasta el lanzamiento de Play 2, lo que está haciendo es seguir los pasos y el ejemplo de Sega. Lo que pasa es que con un presupuesto en comparación ilimitado. Claro, las diferencias están ahí sobre todo. Me gusta mucho Funs también en el libro, es inevitable, algunos sabéis que me gustan mucho los juegos no lanzados, esos juegos unreleased que se quedaron ahí en el tintero en muchas consolas y evidentemente de Sega no es una excepción. Y en el libro también hay alguno de ellos, comenta alguno de ellos. Yo me ha llamado bastante la atención un juego que todos conocemos, que es el Tetris de Mega Drive, ese juego maldito. Y comenta incluso la anécdota de Luc Fons, de un compañero de aquí, un coleccionista catalán, que consiguió el juego. No sé si alguno lo sabéis. Si lo estaba ahí. Lo comenta en el libro. ¿Tú estabas? Yo lo vi. Yo vi como este señor fue a pedirle a Paginov, el creador de Tetris, que le firmara el famoso Tetris de Mega Drive, que solo hay 5 en el mundo. Y en Paginov dijo que no. El primer día. Pero luego, esto fue un evento de FNAC, ¿no, Funs? No. ¿Vamos a explicar la historia un poco? Esto fue un evento de la universidad... Fue un evento de la UAB, ¿no? Sí, de la UAB, fue en Bellaterra,
Yo estaba allí, porque más precisamente estaba estudiando allí en aquella Esto época. no lo sabía yo, ¿eh? Sí, hombre, sí. Era un evento, habían invitado a Paginov y al jefe de marketing de Sony Europa en aquella época, que no recuerdo no me acuerdo cómo se llamaba. Phil, no me acuerdo. Harrison no, era otro. Los habían invitado para dar un par de... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? También estabas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, Ahora es Romuald Fons, mucha gente lo Ya. conoceréis. sí, sí. Presentación, pues consiguió firmar terapia. Sí. Sí, sí. Sí, pero yo, Pero entonces, Sí. yo estoy confundido porque yo pensaba que la firma del Tetris había sido en un evento en FNAC. no, pero es que yo, a ver, quizá me equivoco, ¿eh? Creo que sí, creo que Que la yo firma- recuerde, yo lo vi, el momento en que le pidió la firma Y no se lo firmó. y no se lo ¿verdad? firmó porque le dijo textualmente que no, porque esto me trae muy malos recuerdos o algo así. Pero sé que a posteriori, no sé si el mismo día, porque luego por la noche se fueron de juerga. Por la noche se fueron por ahí de picos pardos, ¿sabes? Y al día siguiente había el evento en FNAC, creo sí, y creo que la por lo que me firma contaron... se produjo en FNAC. Sí, la firma se hizo en el FNAC, pero porque ya yo creo que por agotamiento Paginov dijo, mira, Venga, toma, venga. te lo firmo. Y luego este señor puso este juego por $1 millón en eBay. Nadie lo compró por razones evidentes. Creo Funs que lo acabó vendiendo. Bueno, vamos a poner a los amigos en situación. Sí, porque- Supongo que mucha gente lo sabe. Bueno, Tetris de Mega Drive fue un juego maldito, un juego que Sega pensaba que tenía los derechos, creo que era con Tengen, había negociado, Tetris lo estaba partiendo, fue un auténtico bombazo, como sabéis, y evidentemente la Mega Drive con su propio Tetris, desarrollado por Sega, iba a vender mucho, iba a dar un buen impulso a la consola. El juego lo desarrollaron, lo produjeron, estaba prácticamente, creo, en proceso de distribución, Sí, tenía fecha de lanzamiento. y descubrieron Funs que había algún problema legal, ¿verdad? Sí, el famoso... Bueno, en Japón tiene nombre. En Japón, es que también me he enterado a base de investigar. En Japón le llaman el incidente Tetris. O sea, es como parece un capítulo de Detective Conan, ¿no? La cagada El incidente Tetris. Sí, bueno, esta historia es más que conocida. Se ve en la película de Tetris, precisamente estrenada, ¿no?, el año pasado, ¿no? De que había un señor húngaro, ¿no?, vendiendo la licencia Tetris a todo el mundo, cuando en realidad los soviéticos no se la habían vendido a nadie. Y Sega la compró y ellos, claro, ellos querían que Mega Drive fuera un gran éxito en Japón, aún no había aparecido en el resto del mundo. Ellos querían que Mega Drive fuera su primer éxito en Japón, porque no recordemos que Mega Drive en Japón nunca funcionó, siempre fue la tercera en discordia, incluso por detrás de PC Engine y evidentemente Super Nintendo. No consiguió ni siquiera superar a NES con los 4 años de diferencia que le separaban. Y ellos pensaban, bueno, pues tenemos un programa de ideas para que la Mega Drive funcione en Japón, y uno de ellos es, el Tetris. El Tetris siempre funciona, el Tetris es un juego que allí donde va lo peta. No estaba aún para Game Boy, pero sí había aparecido para Famicom y había funcionado muy bien. Había aparecido para ordenadores y había funcionado muy bien. Había aparecido en arcade y había funcionado muy bien. Pensaron, si conseguimos una licencia exclusiva de Tetris para Mega Drive, lo vamos a petar. Y la consiguieron. Pero cuando, insisto, el juego tenía fecha de salida, la podéis encontrar en las páginas de las revistas de la época en Japón, tenía fecha de salida, y la leyenda, porque tampoco nunca se han dado datos oficiales, la leyenda dice que estaba camino, los camiones estaban ya distribuyendo este juego hasta que alguien de Sega pulsó el botón rojo y dijo no, porque todo el follón que se organizó cuando Nintendo compró verdaderamente la exclusiva directamente a los rusos, a los soviéticos, y todo lo que se desató. Esto se le llama el incidente Tetris. Tiene 3 o 4 libros publicados incluso en España que explican toda esta historia. Y lo curioso es que casi nunca se explica la parte de Sega en esta historia. Y Sega estuvo muy involucrada, efectivamente. Claro, realmente Sega, yo no sé, Funs, si llegó a reconocer que este Tetris existió, que los tuvieron que destruir todas estas copias. Imaginad ese montón de Tetris ya empaquetados para salir para las tiendas japonesas, para Mega Drive, y fueron todos destruidos. En principio el único es este del amigo Luke Fons, que creo que lo acabó vendiendo a un alemán por unos 700 y pico mil euros. Wow. No llegó al, de hecho, tenía... No, mira, esto lo saben aquí. ¿Cuánto? Pero lo ha vendido, ¿verdad? No está en su poder, eso sí que lo sé. No se puede hacer público todo, ¿no? Luego hablamos tú. Luego vamos a un café o algo de... Vale. Yo conozco a Luke de la época de Norma Games y todo esto, que tenía Mundo Combo y luego tuvo Nanoko y todo esto. Pero bueno, pasemos esta historia de Tetris, es apasionante. Ahora, Solo para el inciso que has comentado, ¿está reconocido? O sea, Sega ha reconocido esta historia. sí, en el Sega, ¿no? El Sega Ages.
por ejemplo, porque aparte que, joder, la Mega Drive Mini tiene el Tetris, ¿no? Es un Tetris reprogramado de cero, por cierto, que por cierto también el Tetris de Mega Drive, que tampoco se suele mencionar mucho, y en esto sí que tengo que darle unos kudos a buen amigo Retrocabeza, twitchero, streamer, famoso precisamente por su dedicación a divulgar la palabra del Tetris, y él mismo lo dice, ¿no? Que algunas de las innovaciones en la fórmula Tetris son las que incorporó este Tetris de Mega Drive, que a pesar de no aparecer, como estuvo en recreativa, porque la recreativa también sí que se desarrolló, no me hagáis decir qué, porque no llegó a tanto nivel, pero algunas de las innovaciones más conocidas hoy en día en la fórmula de juego del Tetris fueron desarrolladas en su día por el equipo que desarrolló la versión de Sega de Tetris. E insisto, está reconocido porque tiene nombre, Incidente Tetris, y en los últimos años, esto lo comento también en el libro, en los últimos años Sega, supongo que por el 60 aniversario, que no fue tal, pero bueno, en el 60 aniversario Sega adquirió, como de repente, después de estar 10 años echándose piedras encima y dándose latigazos de no somos dignos, en el 2020 Sega de repente dice, oye, pues que tenemos un pasado y tenemos una historia y tenemos unos archivos, estaban cambiando de oficina y descubrieron, tenemos unos archivos súper chulos aquí, llenos de datos tremendos. O sea, Nintendo, mientras tanto, está aquí haciendo libros, haciendo museos, haciendo hoteles, todo el mundo está como, qué guay Nintendo, ¿por qué nosotros no? Y desde 2020 Sega ha lanzado libros, ha preparado eventos, tiene cuentas de Twitter oficiales que cada día publican un retazo, una pincelada histórica de su compañía. Entonces, para lo bien o para lo malo, Sega lleva 4 años reivindicando su historia y eso me ha ido muy bien para escribir este libro, porque os confieso que sin todo este material, este libro antes de 2020 hubiera sido mucho más difícil. Sí, de hecho, muchas fotos que habéis incorporado, muchas imágenes que tendréis en el libro, yo supongo que bueno, están acreditadas y salen de ahí, es muy interesante. Otra cosa del libro, pasando un poco página al tema Tetris, que es apasionante, podríamos hacer solo una charla hablando de Tetris, ya hablaremos con el compañero, con Alex. Otra cosa que me ha gustado mucho es el tema de los arcades en Japón, de los salones recreativos, de los parques temáticos, me atrevo a decir, de Sega, que también están tocados, tienen una gran importancia en el libro y que no me esperaba encontrar, porque me esperaba más una historia de Sega basada en sus consolas, sus arcades, pues todos sus productos y no de los centros en sí. Esto, Funs, ¿cómo ha sido la investigación? Porque a mí me ha gustado mucho, como he ido tantas veces a Japón y he tenido la suerte también de ir a tantas prefecturas y demás, lo he vivido de una manera especial, me ha gustado mucho. Claro, esto es un punto guay, importante que lo comentes, ¿no? Porque de la misma manera que hace un momento os he dicho que una de las obsesiones en desarrollar este libro era que hubiera una parte de cada país, ¿no? Que se hablase de España, se hablase de Estados Unidos, se hablase de Japón, que no quedase ni una filial de Sega sin poder decir su testimonio, pues de la misma manera, igual que los libros actuales de Sega solo se dedican a una parte a un país, a una zona del mundo, de la misma manera, los libros que hay de Sega hasta ahora solo hablan de las consolas, solo hablan de los arcade, solo hablan del tema que tocan. No, yo he querido hablar de todo, incluso llegando hasta el punto de hablar de cuando Sega decide lanzar su propia cámara de fotos, cuando Sega decide lanzar colecciones de cromos, entre comillas, no son cromos, pero bueno, cuando Sega decide probar suerte con juguetes, por ejemplo. Juguetes, ¿no? Entonces, claro, yo no podía... el libro hubiera quedado cojo. Tú cuando vas a Japón, ahora ya no tanto porque han cerrado muchos, pero tú ibas en Japón en el 2000 y pico y lo primero que veías en Tokio era el Sega Wall, el Club Sega, el Gigo, ¿te acuerdas? Gigo by Sega, Joypolis. Sega, sí, Joypolis by Sega. Veías, mirabas a tu alrededor en Akihabara, tú salías de Akihabara, recorrías 100 metros y te encontrabas un edificio enorme que ponía Club Sega. ¿Cómo voy a contar la historia de Sega si no digo, ¿dónde sale este Club Sega? Bueno, pues Sega en Japón y en el resto del mundo probaron suerte con muchas cadenas de recreativos y algunas llegaron a España. En Torrejón de Ardoz, sin ir más lejos, en el 90 y largos, se abrió un gran recreativo que no tenía nombre Sega, pero estaba patrocinado por ellos, que tenía las principales atracciones de Sega en aquel momento, porque Sega... Casi os diría que el 20% de sus beneficios en el año 90 y pico provenía de los salones recreativos. Insisto, no solo en Japón, sino en el resto del mundo. Y Sega fue pionera, no solo en Japón, sino en el resto del mundo, en transformar lo que eran los tradicionales billares, es decir, la idea sórdida de un recreativo lleno de serrín en el suelo con un señor dándote cambio, dices, me da miedo entrar aquí.
esos billares sórdidos se transforman en los recreativos que imaginamos hoy en día o que imaginábamos hace unos años, porque claro, la pandemia se cebó con ellos, evidentemente, ¿no? Pero cuando imaginamos el salón recreativo moderno, el parque temático que dices tú, uno de los principales adalides, si quieres llamarlo así, uno de los principales que empujan esta idea es Sega, que dice, no puede ser que la gente tenga miedo en entrar en un salón recreativo. No puede ser en Japón y en España. Me gusta mucho, que no lo había reflexionado, Funs, pero comenta sobre esto que, claro, los primeros arcades estaban muy oscuros. No era una decisión baladí, sino que era para las pantallas, para que se vieran mejor esos monitores antiguos. Y como sabéis, precisamente en España, lo sabemos mejor que nadie, yo creo, los salones recreativos tenían mala fama. Había gente no muy recomendable. Y esto en el libro se explica muy bien cómo Sega luchó, sobre todo en Japón, en Estados Unidos, incluso en otros países europeos. Por ejemplo, hablas de salones grandes en Londres, que también se montaron. Y cambiar esa imagen, también hacer esos lugares donde estuvieran los arcades y todas las atracciones de Sega, hacerlas familiares. Que también hablas de los Purikura, en el caso de Japón. Hablas un poco, atraer también al público femenino, que hace años el mundo del videojuego pues costaba más. Atraer a las familias. Eso está muy bien explicado y cómo Sega luchó por eso para limpiar una imagen negativa que había de los arcades, del mundo del salón recreativo. Y eso la verdad que me ha gustado mucho. De hecho, hay muchos arcades que comentabas. Yo descubrí que hubo uno en Marbella, estuve hace un par de años en Marbella, que no había estado nunca, y me explicaron que había también como una suerte de Sega oficial allí, en muchos sitios de Europa y de Estados Unidos, y evidentemente en Japón hubo muchos. De hecho, fue una de las ambiciones de Sega, ¿no? Intentar hacer pues una red de arcades, de parques temáticos. Quería imitar a Walt Disney, que lo comentas. Sí, querían ser la Sega, quería literalmente, dicho por sus ejecutivos, quería ser la Disney digital, por así decirlo, ¿no? Y sí, cuando este modelo de recreativos japoneses enormes, gigantescos, con varios pisos, lo quisieron llevar al resto del mundo, en muchos casos lo consiguieron. Insisto, en España tenemos un par de casos, un par de ejemplos de recreativos gigantescos, porque en Europa, en cierto momento de los 90, están las cifras exactas en el libro, Sega abre una filial exclusivamente desde España, desde Madrid. Los ejecutivos eran españoles, para convertir, lo dicho, la idea de los billares, el billar mustio que todos recordamos, transformarlo en un centro recreativo para toda la familia, para los niños, iluminado, sociable, amigable, donde nadie tenga miedo a entrar. Esto es fascinante, ¿no? Cuando piensas que la historia del recreativo no es única escrita por Sega, pero Sega escribe de verdad el 80% de las páginas de la historia del recreativo en el mundo. No se puede entender lo que es el recreativo o lo que era hasta no hace nada, sin tener en cuenta esos ejecutivos de Sega como Akira Nagai, como Takeshi Ogata, como Hisashi Suzuki, que en su día dijeron: necesitamos que estos lugares que ellos definían como sucios, oscuros y tenebrosos, en japonés son las 3 Ks, no me hagáis decir cómo se decía, tenemos que conseguir que estos lugares tan sucios, oscuros y tenebrosos sean, insisto, lugares para que vengan mujeres, para que vengan familias, para que vengan niños, y lo consiguieron. Y la realidad es que, a pesar de que el videojuego en consola fue su principal fuente de ingresos durante mucho tiempo, porque claro, podéis imaginar, las cifras eran de escándalo, a lo largo de toda la historia de Sega, los beneficios del sector arcade eran siempre altísimos. O sea, podía ser que Saturn estuviera funcionando fatal, podía ser que 32X fuera un fracaso, podía ser que Master System no funcionase en Japón, pero Sega siempre podía contar con esa entrada de beneficios del arcade en las que siempre eran pioneros, siempre estaban en la vanguardia. Al hilo de lo que comentas de los arcades, que tienes toda la razón, es el tema. Hay un momento en el libro en que explica Funs que dentro de Sega, para los programadores, los equipos de desarrollo, se consideraba desarrollar para videoconsolas como un poco la purria, los buenos y los grandes desarrolladores hacen su trabajo en los arcades. Esto es cuando Sega empezó con sus primeras consolas, la etapa de lo que conoceríamos aquí como Master System. Entonces, claro, Sega quería meterse en el mercado doméstico, tenía que desarrollar videojuegos. Y es curioso, imaginad desarrolladores que decir, me han degradado y me hacen desarrollar para Master System, ¿no? Porque tenemos que ponernos en el momento, claro, que con los arcades se podría innovar mucho más. El hardware se cambiaba constantemente, se innovaba, y más siendo Sega, se invertía, y realmente estabas limitado un poco por tu imaginación de los desarrolladores para crear nuevos juegos. Mientras que una consola doméstica, como sabéis, tiene que estar muchos años en el mercado y estás limitado a las capacidades técnicas de esa consola.
Y me ha hecho gracia un momento que explica en el libro, ya veréis, que incluso en una reunión de ejecutivos creo que hay como una suerte de amenazan con degradar a un programador, como decir, oye, no te pases que vas a acabar desarrollando en videoconsolas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y realmente, claro, hoy en día pues el mundo de las videoconsolas da mucho dinero y todo es completamente diferente. Pero me ha hecho mucha gracia y no lo había reflexionado nunca. Pero es lógico, es año 83, ya antes incluso, porque estaban ya en el 82 trabajando en esto. En el año 83, ¿qué consolas había en el mercado? En el 83 el único referente eran las americanas, ¿no? Intellivision, Atari y compañía. En Japón no había nada de eso. Había algunos tímidos intentos, ¿no?, de tener alguna videoconsola, pero no llegó a los niveles que conseguiría después. Y precisamente si Nintendo consiguió tomar la delantera, Nintendo y Sega, no sé si lo sabéis, esto es un dato bastante conocido, Famicom, la NES, y la SG-1000, que es la antepasada de Master System, que es la primera videoconsola de Sega, aparecen el mismo día en Japón, que es un 15 de julio, si no recuerdo mal. El mismo día aparecen las dos consolas. Entonces tú te preguntas, ¿por qué Sega se quedó atrás y Nintendo consiguió coger carrerilla? Pues muy sencillo, Nintendo en aquella época también hacía arcades. ¿Pero qué hizo Yamauchi? Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, dijo, mira, dejemos los arcades, dejémoslos, pero de a cero. Y todos los esfuerzos de la compañía los vamos a orientar al desarrollo de las consolas. ¿Qué hizo Sega? Nuestros beneficios son los arcade. Los cracks, las estrellas, se quedan en Sega, en arcades, y la purria que entre ahora los metemos en videoconsolas. Y la viva demostración está en Yu Suzuki. Yu Suzuki empieza desarrollando para videoconsolas. Yu Suzuki entra en el año 82, más o menos, ¿no?, si no recuerdo mal, en nómina. Y como todos los nuevos empleados en la época, lo meten a videoconsola. Dice, bueno, ahí aprende el oficio y haz lo que puedas. Pero destaca tanto... Con el Champion Boxing. Destaca tantísimo que dicen, este tío es tan bueno que no podemos dejarlo aquí. Ascendido para arcades. Exacto. Con lo cual, claro, ponte en situación. ¿Qué va a funcionar más? ¿Un equipo como Nintendo que está poniendo todo su esfuerzo en los arcades, o una empresa que dice, bueno, tenemos este proyectito en el que hemos puesto a novatos que no tienen ni un año de experiencia en la programación? Yuji Naka, famoso Yuji Naka, había salido del instituto. No tenía ningún tipo de conocimiento más allá de lo que aprendían las revistas de informática de la época. Ryoko Kodama era una diseñadora. Había estudiado diseño en la universidad y no sabía nada de hacer videojuegos, pero le gustó. Eran gente novata que, no obstante, demostraron un gran talento y con el tiempo, 84, 85, 86, remando con mucha fuerza, consiguieron destacar. Pero la realidad aplastante es que Sega en el 83 no confiaba en que su departamento de videoconsolas llegue a alguna parte. No lo confiaban. Es curioso porque hablas de algunos testimonios que Sega, por decirlo de alguna manera, contrataba becarios o no era tan estricta como otras compañías de videojuegos de la época a la hora de incorporar personal. Y eso también tuvieron suerte y recopilaron mucho talento de muchas personas que quizás no hubieran entrado nunca en la compañía o que los videojuegos en principio no era su vocación principal. Yuji Naka, sin ir más lejos. Yuji Naka, quien me conoce sabe que le tengo una tirria importante, pero eso no quita que reconozca su talento, que lo que consiguió fue mayúsculo, y la realidad es que sin su trabajo la Sega actual no sería la que es. Esto no se puede negar, pero la realidad es que Yuji Naka, el propio Yuji Naka lo dice en las entrevistas. Bueno, ahora no porque está donde tiene... Bueno, es igual. Yuji Naka dice, yo quería entrar en Namco. Yuji Naka dice, yo quería entrar en Namco. ¿Era porque no tenía el título o algo Pero así? es que en Namco solo quieren gente con grado universitario. En cambio, en Sega, perdonadme la expresión, pero iban los desarrapados, los que salían y no tenían eso, no sabían nada, pero si veía el que contrataba de turno, veía que tenía, pues yo qué sé, tenía algo, ¿no? Tenía una chispa y dice, va, te fichamos. El mejor ejemplo es Mizoguchi. Mizoguchi, también lo pongo en el libro, Tetsuya Mizoguchi es alguien, evidentemente, respetadísimo, una eminencia. ¿Quién no respeta y adora a Tetsuya Mizoguchi? Mizoguchi se presenta en Sega con una mano delante y otra detrás, diciendo, Sega mola, ¿por qué no me dais un trabajito aquí? Mizoguchi se presenta en cualquier otra empresa de Japón y le echan a patadas, llaman a seguridad, fuera de aquí. En Sega no, en Sega le dan la bienvenida, porque, y esto sí que también hay que reconocerlo a Sega decía, mira, sé que eres un desarrapado, sé que no tienes ni idea del tema, pero he visto algo en ti. Bueno, no era tan académica, también está bien, ¿no? Porque en estos temas creativos de talento, en ocasión la titulitis no se impone tanto, ¿no? Y yo creo que eso es una buena decisión. Has comentado, Funs, el tema de Yuji Naka, está muy presente en el libro,
Yo te quería hacer una reflexión que lo podíamos extrapolar a otros, al mundo del cine, a otro tipo de ámbitos, y es ¿qué tiene que tener preponderancia, ¿no? ¿El artista o la persona, ¿no? Y yo ahí sí que me quedo más, Funs, no sé si estás de acuerdo con Yuji Naka, esos grandes juegos que hizo, esas apuestas que hizo, ese genio que era, sin ninguna duda. Y luego a nivel personal o datos que hemos ido conociendo y que aquí explicas de forma profusa y demás, descubrimos, bueno, que tiene algunas cosas que a nivel personal no nos gustan tanto, pueden ser discutibles. De hecho, últimamente ha tenido hasta problemas con la justicia, creo recordar. Se ha metido muchas polémicas con los años, incluso desde que salió de Sega. A mí me tiene baneado. ¿Te tiene baneado? Ostras, ahora entiendo todo. Pero yo me quedo leyendo el libro y creo que has conseguido, Funs, que lo comentabas antes, ha sido neutral con Yuji Naka y al César lo que es del César y le reconoce su gran importancia en el mundo de los videojuegos, y creo que Ferran está de acuerdo, porque das una visión, yo creo, muy comedida y de lo que mucho consiguió. Yo creo que lo importante es el artista y no la persona. Esto es como Woody Allen, como Mel Gibson, como muchas personas o artistas que han sido cancelados, entre comillas, por aspectos de su vida personal, pero nosotros lo conocemos por su arte. Y Yuji Naka creo que pasa algo similar. Bueno, yo es que en mi caso hago historia. Entonces, la historia es, perdón por la expresión fácil, pero la historia es la que es. Y es verdad que hay que revisarla continuamente porque siempre aparecen archivos y nuevas informaciones, es verdad, pero la historia es la que es. O sea, Yuji Naka a mí es una persona que sinceramente no me cae bien. Yo he admirado a Yuji Naka, yo he hecho largas horas de cola para conseguir un autógrafo de este señor, he movido cielo y tierra para conseguir, no la conseguí, una foto con él. Era una persona que admiraba pero profundamente no hace muchos años, porque ahí está su labor, pero ahora mismo, pues es verdad, a raíz de saber investigar, saber cosas de lo que hizo, de cómo era, de lo que ha estado haciendo estos últimos años, que es que está ahí, o sea, él lo publicaba en Twitter, o sea, lo podéis ver todos, él se jactaba de las cosas que hacía y no con buenos modos. Pero yo estoy haciendo historia, ¿no? Estoy haciendo una divulgación histórica, intento hacerlo, no soy historiador, pero intento acercarme lo máximo posible a los métodos, a las metodologías que tienen que seguir. Y de nuevo, volviendo un poco perdonad por el símil, ¿no? Pero yo soy un fanático de la historia de la Segunda Guerra Mundial. No puedes hablar, pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial no puedes analizarla sin estudiar a todos sus protagonistas. Y es evidente que en sus protagonistas hay gente que vamos a decir que no nos cae bien, ¿vale? Entonces, como dices tú, al César lo que es del César, Yuji Naka consiguió unos hitos indiscutibles. Y hay que reconocerlos, hay que recordarlos, hay que preservarlos y que sea... Yo al final lo que he querido, si he sido imparcial con Yuji Naka, precisamente es para eso, para que yo pongo lo que hizo Yuji Naka, que sea el lector, con esta información lo más objetiva posible, que el propio lector llegue a conclusiones. Y diga, pues ven, este señor hizo tal, este señor merece respeto, no lo merece. Bueno, no seré yo, en un tratado de divulgación histórica, quien os diga qué tenéis que opinar de cada persona. Pero sí os voy a poner los hechos, los testimonios, los números, y a cada uno que tome su conclusión. Efectivamente, una figura muy importante en la historia de Sega y evidentemente está aquí reflejada en el libro. Funs, no hemos hablado casi de Yu Suzuki, no sé cómo lo hemos conseguido, si lo hemos pactado esto o no. Antes hemos hablado de M2, ¿no? Sí, hemos hablado un poco de las Taycan también, hemos dejado un poco tocar ahí. A mí me gusta mucho también la etapa, igual a alguno de vosotros también, la etapa de la Dreamcast, esa etapa de la transición ya de Nakayama a Okawa y ese último sueño, por así decirlo, a nivel de hardware de Sega, a nivel de consolas domésticas, y evidentemente está tratado con todo lujo de detalles y vamos a conocer muchas cosas. Es algo que me ha gustado también incluso descubrir y saber, ¿no?, que hubo muchos grandes personalidades de Sega implicadas en el propio desarrollo de la consola, el propio Yuji Naka, Yu Suzuki, y fue un poco ese canto de cisne de Sega, ¿no? Esa última oportunidad que parecía que todo saldría bien, que habían tomado nota de los errores del pasado, y me gusta mucho, ¿no? El libro pues tiene bastante extensión dedicada a todo este tema de cómo prepararon la batalla antes de que llegase PlayStation 2, ¿no? Esa amenaza que estaba ahí apuntando. Y de verdad que me ha gustado mucho toda esa etapa. No sé si te ha costado mucho encontrar la información también. Bueno, Dreamcast, ya también lo digo, Dreamcast para mí, cuando me preguntan, es mi consola favorita.
desde un punto de vista subjetivo total, así lo digo, o sea, cuando sabes que es objetivo, eso es objetivo, y cuando es subjetivo, eso es subjetivo. Yo desde un punto de vista subjetivo total, para mí Dreamcast es la mejor consola de la historia. Para mí, ¿vale? Os puedo decir por qué, pero bueno, os podéis imaginar. Es una consola mágica y siempre le he tenido muchísimo cariño, ¿vale? O sea, es mi consola favorita, es una consola con unos productos y unos videojuegos alucinantes. Y lo triste de Dreamcast es un poco como la tristeza que siempre ha rodeado la consola, ¿no? Porque claro, todo lo que pasó, Sega abandona el hardware, Sega la deja abandonada, el Reno aparece por ahí, el CD con el Reno, el Shenmue nunca acaba. Dreamcast es una consola trágica, es una consola con una historia trágica que despierta simpatía, ¿no? Como mínimo, ni que sea por lo que pasó. Entonces, Dreamcast yo le tengo mucho cariño. Y si ya le tenía cariño a raíz de investigar todo lo que he investigado, porque creo que no conocemos suficiente lo que pasó realmente con Dreamcast, le he cogido todavía más cariño. Ni que sea por esta imagen, no sé, esta historia tan triste y sobre todo por su protagonista, que yo he querido reivindicar mucho en el libro y también lo reivindicó en Retro Barcelona, cuando se celebró hace ya 2 meses. Yo quiero reivindicar mucho la figura de Isao Okawa, quien fue el presidente de Sega a partir de aquel momento, pero que siempre estuvo en las sombras, ¿no? Como Dreamcast fue su último sueño. Fue el sueño de un personaje que, como bien sabemos ahora, en su lecho de muerte, en el año 2001, con Dreamcast, él era su proyecto más personal. Okawa quería conseguir con Dreamcast conquistar el mercado con sus ideas revolucionarias, demasiado avanzadas a su tiempo, pero es que estaba moribundo. Él estaba moribundo. Él le quedaba muy poco tiempo en este mundo y él quería conseguir que Sega y las empresas de su ramo consiguieran el sueño que no se consiguió hasta mucho tiempo después, de que cada persona voluntariamente pusiera en el salón de su casa una estación multimedia conectada a internet con la que poder enviar fotos de los nietos a los abuelos, con la que poder jugar con gente en la otra punta del mundo. Ahora lo decimos y nos parece muy sencillo. Sí, yo me conecto a una consola, la enchufo a internet, me bajo DLCs, me bajo contenido, le envío un pantallazo a mi compañero, hablo con mi abuelo, puedo jugar online con mis amigos al otro lado. Pero amigos, en 2000 esto no era para nada, era ciencia ficción. Pues este señor Isao Okawa dice, yo quiero conseguir esto, y lo consiguió. Lo que pasa es que con una Sega que estaba tocada de muerte, con una Sega que ya la imagen que tenía el mundo de ella no era la que hubiera sido mejor para llevar a cabo este sueño. Y Isao Okawa, que es el protagonista de esta consola, el ideólogo real de esta consola, y esto es lo trágico, ¿no? Es saber que en su lecho de muerte en 2001, él dice, sabiendo que Sega se va literalmente al hoyo, Sega está en bancarrota, Sega está arruinada, si no hago algo yo, Sega va a morir. Pues en su lecho de muerte él dejó todo su dinero, toda su riqueza. Lo único que no donó fueron sus propiedades, sus real estate. Su real estate, correcto, gracias. Este señor da toda su fortuna personal a Sega para que continúe pues innovando, continúe apoyando a jóvenes talentos, que continúe apostando por ideas tan locas como un Seaman, ¿no? Por ideas tan locas como un Shenmue, por ideas tan locas como un Red. Okawa, en su lecho de muerte, dice, Sega no puede morir. Entonces, cuando el ideólogo de una consola ya en estas circunstancias nos abandona y deja para el recuerdo un artefacto que, si bien no funcionó, sentó las bases para todas las consolas del futuro, porque recordemos que PlayStation 2 no se conectaba a Internet, sí, hacia el final sí, pero las consolas de hoy en día hacen lo que Dreamcast ya hacía en el año 2000. Y lo piensas y dices, ¿pero cómo es posible? No, ahí queda muy en valor, como dices en el libro, la figura de Okawa, y todas estas decisiones las comenta Funs perfectamente. La inclusión o no del móvil en la consola, que fue algo duramente discutida por los directivos. Muchos les decían, les aconsejaban que no, que encarecía el precio, que era una cosa demasiado adelantada, como pasó en muchas ocasiones que Sega se adelantaba demasiado a su tiempo, y es una etapa, lo cierto, apasionante. También comenta en este periodo temporal de Sega, de la Dreamcast y tal, el tema de la inclusión o no del DVD, que prácticamente das a entender que era inviable en ese momento por los precios del DVD. Pues mucha gente lo aproximamos a la PlayStation 2, pero realmente cuando se desarrolló la Dreamcast salió a finales del 98, como sabéis, pero claro, el desarrollo hay que hacerlo antes,
y la PlayStation 2 salió en el 2000, si no recuerdo mal, Funs. O sea, dicen, no son muchos años, podemos pensar, pero claro, a nivel económico, incluir una unidad de DVD era inviable, hubiera encarecido el precio de la consola de manera, pues, y le hubiera hecho completamente inviable de producir. Sí, y hay que entender lo que decíamos. Sega en aquel momento, en el año 98, es una empresa que tiene muy mala fama, tiene un prestigio por los suelos, y esto es un detalle que yo no conocía, que luego me he dado cuenta, porque claro, lo tienes en tus morros, ¿no? Lo tienes delante de ti y no te das cuenta hasta que alguien te lo dice. Yo lo leí en una serie de artículos, una serie de entrevistas que encontré por internet, y que están aquí recogidas, siempre con citas, siempre con fuentes, y me di cuenta, es que es verdad, Dreamcast es una consola que, si te fijas, mientras que en Saturn, en Master System, en Mega Drive, en Game Gear, tanto en el packaging como en la propia consola, como en sus mandos, el logo de Sega es omnipresente, siempre, y logos de Sega por todas partes, porque había ese orgullo de Sega es lo mejor, siempre Sega, ¿no? Si te das cuenta, en Dreamcast, el logo de Sega está en gris, en chiquitín, en el frontal, con un gris muy discreto. De hecho, comentas que pensaron no ponerlo. Pensaron no ponerlo porque imaginad pensaban, la fama que tenía mala. claro. Y en el packaging, yo tengo el packaging de todas mis consolas Sega y lo miro y digo, es que en el de Dreamcast está escondido. Entonces, tenían como un orgullo de decir, somos Sega, pero es que no estamos en un buen momento, y si lanzamos una consola tenemos que lanzar una consola a un precio súper competitivo para que la gente vuelva a confiar en nosotros. Que al final no pasó, realmente no sucedió, al menos no tanto como esperaban, pero te das cuenta, ¿no? Lo has tenido siempre delante tuyo. Todas las consolas Sega son negras hasta que llega Dreamcast. ¿Por qué Dreamcast es blanca? Tiene una razón de ser, porque quieren desentenderse de la imagen, quieren que la gente vea esa consola y digan, es Sega, pero es otra Sega. Es una Sega diferente, es una Sega que ha hecho los deberes. Y aquí no lo vimos tanto, pero en Japón, las campañas de marketing, las campañas de publicidad del sistema se enfrascaron mucho en esto. Hay la famosa, podéis buscar en YouTube, la campaña del ejecutivo Yukawa, que es el nuevo Segata Sanshiro, por así decirlo. La campaña de marketing de Dreamcast en Japón está protagonizada por un ejecutivo de Dreamcast, un ejecutivo de Sega, que es real, que era de verdad, era ejecutivo de Sega, que dice, él se presenta como, es que Sega no va bien, Sega lo está haciendo muy mal, ¿qué podemos hacer? Dios mío, vamos fatal, Sony está aquí. Que el hombre no era actor, Funs, pero da mucho el pego. Mucho el pego, sí, se hizo una celebridad en Japón. Entonces, no podían, estaban constreñidos por la realidad de la época, que les juzgaba, ¿no? Estaba, oye, la habéis liado hasta ahora, y con razón, volver a confiar con vosotros no va a ser una tarea sencilla, y claro, no podían depender de unos precios altos, tenían que hacer algo muy económico. Era una consola muy económica para la época y para todo lo que ofrecía. Estaba el módem incorporado de serie, con lo que cuesta un módem en la época. Las VMU tampoco eran un producto barato y sencillo de fabricar. Es una Sega, ¿no?, que dice, bueno, tenemos que arriesgarnos. Es como la última carga. El último cartucho. El último cartucho. Sí. Y si esto no funciona, bueno, pues ellos estaban convencidos de que si esto no funciona, nos vamos al hoyo. Por fortuna, Okawa lo impidió. Pero realmente estaban convencidos. Si esto se va, nos vamos. Ya está. Sí, de hecho comentas en algún pasaje del libro de esa época que de hecho ya se planteó en alguna ocasión y Okawa se negaba o era complicado aceptar esa verdad, que era, nos vamos a ir donde nos vamos a ir y tenemos que convertirnos en una third party, algo que quería evitar Sega por todos los medios, pero que ya se había planteado y ya en el horizonte se iba viendo. Y además, como dices, de esa mala fama que se había ganado en la época de Saturn, de Mega Drive, esos fiascos que había habido. Yo recuerdo que eso lo veía en la calle. Vosotros, si nos retrotraemos a la época y a nuestro nivel aquí en Europa, en España y tal, la gente ya no confiaba en Sega. A lo mejor tú eras más seguero, Funs, pero tú le preguntabas a la gente y ya nada, bueno, PlayStation ya no querían. Precisamente por eso he rescatado cartas de los lectores de hobby consolas de la época. Es verdad. Porque quería reflejar el sentimiento real. Es un poco... ¿Vale? La realidad, como digo, igual que con Dreamcast, y acabaremos con esto porque se está haciendo tarde, ¿vale? Tranquilos, os voy a dejar ir. Lo que os comentaba antes con Dreamcast, ¿no? Una realidad que tienes en los morros y que no te das cuenta hasta que no te lo dicen, hasta que no te lo explican. Y la realidad es esta, ¿no? Tú lo piensas ahora, en la época no lo pensabas, pero pensabas, mucha gente de Sega en aquel momento lo pensaba, y yo no lo he pensado hasta estos últimos años. Sega tenía en aquel momento algunas de las recreativas más, algunas no, la mayoría de las principales recreativas del momento.
Cuando una compañía como Namco, como Taito, como Tecmo, etcétera, etcétera, desarrollaba una recreativa de éxito, salvo que hubiera exclusividades de por medio, lo que intentaba era adaptar esa recreativa a todas las consolas posibles, ¿no? Pues una recreativa podía aparecer en Super, en Mega, podía aparecer en Play, podía aparecer... Bueno, intentaban exclusividades aparte, insisto. El arcade, ¿no? Ese aliciente, que fue el éxito de Virtua Fighter en Saturn en su momento, ese aliciente de decir, es que si me compro este juego que está en recreativa, que tanto me gusta, me lo compro en consola, podré jugar cada día gratis. Podré jugar todos los días gratis. Esto es un aliciente brutal. Pues mientras que Namco, Tecmo y compañía desarrollaban sus juegos para todas las consolas posibles del mercado, Sega no. Sega solo lo desarrollaba, al menos en los 90 para adelante, porque había versiones para Famicom de sus recreativas en los 80. Desarrollaba solo para eso. Y había gente en Sega, sobre todo en América, que se pensaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede aparecer un Outrun? Que sí que apareció, pero bueno, seguidme el rollo. Mejor dicho, ¿por qué no puede aparecer un Virtua Fighter para Saturn? Para PlayStation. ¿Por qué no puede aparecer un Virtua Racing para Nintendo 64? ¿Por qué no puede aparecer un Virtua Cop para PlayStation 2? ¿Me explico? O sea, había una realidad de decir, pero es que si sacamos nuestros juegos de mayor éxito para la consola más exitosa del mercado, que no tiene por qué ser de Sega, podemos hacer mucho dinero. Pues no lo hacían. No lo hacían porque había una serie de ejecutivos que se negaban en redondo. Cuando la realidad es que muchos decían, pero es que si ya estamos con el agua al cuello, si hacemos esto, podremos seguir adelante. Pero no. Entonces lo piensas y de nuevo, lo tienes en los morros, es verdad. ¿Por qué en el año 95, quizá en el 95 no, pero por qué no en el 97, cuando ya está demostrado que Saturn no va a ser el éxito que va a ser? ¿Por qué no sacas Virtua Fighter 2 para PlayStation? Sí, podían haber combinado continuar con su hardware y a la vez sacar esos grandes éxitos, sobre todo en arcade, en otras consolas exitosas. Podía haber sido una transición dulce y haber intentado mantener su hardware doméstico y a la vez sus grandes franquicias, intentar portarlas. Pero es ese orgullo japonés, es esa batalla, supongo, FUNS, ese sentimiento, en este caso nipón, de empresa y tal, que les impedía, hasta no estar completamente hundidos, tomar este tipo de decisiones. Es difícil de decir. Yo he puesto los testimonios de la gente que estuvo allí y ya, pues, de nuevo, ¿no? Vosotros tomad las conclusiones que consideréis. Pero es verdad, ¿no? Que quizá, y cuando me plantean, ¿no? El peor error de Sega, y es verdad, lo planteas, el peor error de Sega no fue el 32X, que insisto, yo lo defiendo en este libro, no fue el Mega CD, no fue Master System, Sega SG-1000, SC-3000, ¿no? El peor error de Sega desde un punto de vista puramente económico, cuidado, es que tenían un parque de juegos espectacular de primer orden y no lo explotaron, no lo decidieron que no, solo consolas Sega, suponiendo también pensando, bueno, así también sirve de revulsivo para que la gente compre nuestras consolas, por supuesto, los famosos eslóganes de el arcade en casa, por supuesto, pero insisto, un Virtua Fighter 2 o incluso un 3 podría haber aparecido en una PlayStation 2 y habría sido un megatón que probablemente hubiera mantenido a Sega, pues quizá incluso en una historia, aquí en un ejercicio de historia what if muy loco, quizás se podría haber mantenido con consolas de menos trascendencia. Combinarlo, lo que te decía. Pero combinarlo, sí, vete a saber. Podría haber sido, vete a saber. Amigos, lo vamos a ir dejando aquí. Podríamos abrir otros melones, como la historia de Voodoo, la historia de la fusión con Namco, o sea, con Namco Bandai, ¿no? Con Bandai. Hay mucho en este libro, de verdad que os lo recomiendo encarecidamente. Me ha parecido un trabajo espectacular. No hace falta que os guste Sega, simplemente esto es historia de los videojuegos. Sega, como sabéis, es un actor principal en la industria del videojuego y aquí tenéis bastantes páginas y tenéis una lectura muy agradable, muy educativa y también muy divertida, ¿por qué no decirlo? Así que un aplauso para FUNS, un aplauso para Ferran y si no lo tenéis, haceros con el libro. Si da tiempo algunas preguntillas, si os apetece. Un par de preguntas o ya vamos mal, ¿no? Está todo el mundo apretado, ¿no? Está todo el mundo... Bueno, pues si alguien rápido, no sé qué... sí. Bueno, yo tenía una muy rápida. Venga, vamos. Sí. Sí. ¿Por qué no Sega? Por este señor de aquí. Ferran. La traducción literal sería recuerda que está Sega. Sí. No, yo lo he dicho al principio. Ferran es un tío súper válido, es un editor de primer orden que él dijo, el título es este. Yo dije, oh, sí. De hecho, yo lo confieso, yo soy muy mal titulador, sería el oficio. Yo soy fatal titulador. Te puedo confesar,
lo comenté el otro día en internet, yo no titulo ni mis libros, ni mis artículos, ni nada, porque no sé titular. Yo soy un nulo titulador, así que prefiero que lo haga gente más inteligente que yo. Y Ferran me dijo, yo creo que Memento Sega mola. Yo, a tope con Memento Sega, faltaría más. Sí. No, además que es muy original. El tema, todo el mundo espera la historia de Sega, yo creo que es muy acertado. Alex. Si en el libro mencionas el Celtics. El Celtics versus Lakers sí lo menciono, pero el PAL en concreto no. Pero sí, pero sí, hablo del Celtics versus Lakers por el tema de la licencia, pero es que no hablo, no porque el tema de la rareza, es verdad que el Tetris de Mega Drive es mencionado no porque sea raro, sino por el incidente que tiene detrás, ¿vale? Como te decía, yo he intentado que entre todo, pero hay cosas que no he podido. Entonces hay historias súper apasionantes, rarezas sobre todo, cosas que nunca llegaron, no llegaron a desarrollarse, algunas que sí, otras que tal, pero claro, además sobre todo también me he querido centrar mucho en Sega, ¿vale? Entonces cuando son cosas, es verdad que hay como Sakura Taisen, que no es Sega estrictamente hablando, ¿no? Pero claro, tienes que seleccionar. Entonces hay algunos capítulos que, como digo, rarezas no es un tema que haya sido, no ha estado en mi radar. El Tetris porque es un caso especial. Incluso precios, exacto, no es algo que... Pero interesante también. Claro. Precios tampoco, ¿ves? Precios de juegos tampoco entro, claro. No, salvo en la época de la Play, pero no, como te digo, no puede entrar todo. Realmente imagínate hablando de arcades, videoconsolas, juguetes, más tocho todavía. Claro, hubieran sido 2000 páginas, ¿no? Pero sí, no, hay historias, afortunadamente que hay muchas historias aquí que faltan. Por ejemplo, mira, me dejé una el otro día que es verdad lo pensaba, que como aquí en España, está mencionado muy de pasada, ¿no? De cómo en España, Sega España fue primordial en el éxito de Sega en los 90, con productos como el Mega Games. El famoso Mega Games, ese cartuchito con los 3 videojuegos en su interior, fue idea de España y fue programado por Raúl Montón. Y hablas, es verdad, el amigo Raúl. Hablas mucho de Paco Pastor, también hablas de Segasa. De verdad que es un libro que tenéis muchísima información, es yo creo que definitivo, la historia de Sega. Vais a encontrar también, como os decía, aspectos fuera de lo común, como los arcades, como los Purikura, como muchas cosas que no tenéis en mente y que son sin duda interesantes y que pertenecen también a Sega y que les han dado vida. Muchas gracias por estar aquí, Funs, nos lo vamos a ir dejando. Yo me quedaba aquí un rato largo y tendido, pero por la turra por hoy ya está bien. Sí, no, ya, la turra hay que racionarla porque, madre mía. Si alguien ahora quiere que le haga una firmilla, por favor, yo encanto de la vida. Sí, y tú el primero que me sale mal, que te... Te hago una... Venga, Miguelón. Vamos, venga, va. Además... Sí. Y ya, vale. Vamos, venga. Nos ponemos... Venga, a firmar, chicos. Un abrazo. Gracias.